días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra presentación de este domingo. Tenemos para ustedes una entrevista muy especial con Tomás Hernández Alberto, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a estar pasando revista a temas muy importantes sobre la política nacional. Yo los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me siento muy complacida de compartir en el día de hoy una entrevista con Tomás Hernández Alberto, vicepresidente del PRD y un gran amigo de nuestro programa. Buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, complacido como siempre. Llegar a tu espacio es como revivir de mi madre en el periodismo, ¿entiendes? De manera que para mí siempre hay un toque de emoción cuando estoy junto con ustedes. Así es, un recuerdo para mi madre, doña Pía Rodríguez. Así es. Bien, vamos a comenzar esta entrevista con el tema obligado, la nueva Junta Central Electoral. ¿Cómo has visto esta selección en medio de tantos escarceos que ha habido? Mira, el afán del presidente de mandar señales de absoluta independencia está muy bien, pero algunas veces no es fácil combinar ese afán con la necesaria aceptación de los protagonistas fundamentales de esta contienda, de las contiendas electorales, que son los partidos políticos. Si me preguntara si yo creo que ha sido una buena selección, yo te diría que sí. Si me preguntara que esta selección ha tenido la aceptación de todos los factores políticos, no. Entonces, lo ideal hubiese sido procurar. Claro que se puede arguir que eso casi nunca es posible, pero estamos hablando de la principal fuerza de la oposición que ha planteado que no está de acuerdo, acepta porque ya, bueno, es un poder del Estado. Y todo eso es porque yo creo que ha habido un afán de buena intención, pero de buena intención está también lleno el camino del cielo, digo, del infierno. De manera que hay que tener cuidado, pero hay cosas que ya no se pueden cambiar. Y como ya no se puede cambiar, debo decir que realmente es una Junta Central Electoral en la que hay que depositar confianza porque, por ejemplo, el presidente de la Junta ya es una persona que está probada en las lides de lo que significa la dirección de un tribunal. Yo confieso, nunca he empeñado mi cabeza que el mejor presidente hubiese sido, no sé cómo se llama, alguna vez se le va a uno, Eddie Olivares. Eddie Olivares hubiera sido el mejor presidente, pienso yo, pero bueno, Román también ha hecho un magnífico papel en el Tribunal Superior Electoral y ahora tiene la oportunidad de hacer un gran papel. La composición me luce más equilibrada que otras composiciones. Me encantó la idea de que dos mujeres protagonistas fueran parte o sean parte de la Junta Central Electoral. Yo conozco personalmente a la que viene de registro, doy fe y testimonio de registro. La otra proviene de la cantera inagotable del INTEC. Y obviamente que tiene una formación en el marco de lo que significa la tecnología, que es una especie de garantía de que no volverán a repetirse las circunstancias de que los jueces no conocían o que no había ningún juez que conociera con detalle lo relativo a la tecnología. Me alegra sobremanera que se tomó en cuenta al Cibao y en el Cibao a su capital, Santiago. Yo siempre planteé que algunas veces los capitaleños o los que vivimos en la capital creemos que solamente aquí hay gente con notoriedad. En la presencia de ese, que tengo de él muy buena referencia, pues también me dice que es correcta. La presencia
el representante de la sociedad civil, digo, de participación ciudadana. Me da la sensación como que la participación ciudadana parece que es un partido político, porque está presente en casi todas las decisiones del Estado. Yo pienso que es un gran exponente el que han puesto en la Junta Central Electoral, pero yo pienso al mismo tiempo que le estamos quitando el liderazgo a participación ciudadana, y siempre es bueno que haya gente que esté en el frente para que señale errores, etcétera. No para que entre, porque entonces son menos. Y otra cosa, tú sabes cuál es mi formación, tú sabes que tengo una trayectoria política. Yo tengo que defender que los políticos puedan tener oportunidad en las cortes, porque es un político el presidente de la República y ocupa la principal posición del país. Entonces, si un político es útil para ser presidente de la República, también es útil, porque lo que hay que ver es la trayectoria de la gente. Lo que hay que ver es la seriedad, la honestidad con que se ha manejado donde está. Y Olivares, puede haber otro que sea igual en esas condiciones que Olivares, pero no superior. Es decir, Román puede ser que sea igual, pero no superior. Entonces, porque usted sea dirigente político, usted no pueda tener la oportunidad. Yo creo que es un precedente demasiado obtuso. Es decir, de todas maneras, como te digo, mi mamá siempre me decía, doña Cándida, que Dios la tenga en gloria, cuando hay cosas que tú no las puedes cambiar, ajustate a ella. De manera que ahora lo único que nos queda es ajustarnos, y no es que yo esté objetando, tú viste la descripción que hice de cada uno. Claro. Yo no objeto a los seleccionados. Ahora yo pienso que ese criterio, ¿tú te imaginas que ese mismo criterio se tenga en el Tribunal Superior Electoral? Y que ese mismo criterio se tenga en la Suprema Corte de Justicia, y que ese mismo criterio se tenga en el Tribunal Constitucional. Bueno, mejor los políticos tendremos que irnos a España porque no, imagínate, si ser político es no tener credibilidad, los políticos que hemos trabajado para tener credibilidad no tendríamos nada que buscar. Quizá yo estoy exagerando, pero yo realmente estoy preocupado porque esa manera de conducción no nos lleva a puerto de justicia, porque no es justo que porque usted sea político, usted no pueda presidir un tribunal, porque entonces no sería justo tampoco que un político presidiera la República Dominicana. Eso es así. De manera que yo, al tiempo que sé que estoy frente a una nueva junta que va a ser buena, que va a tener un trabajo aceptable, en ese mismo tiempo también digo que en las próximas elecciones que se hagan, de las cortes que quedan, por Dios, que no nos crucifiquen. Y digo que no nos crucifiquen, porque yo también soy un dirigente político, que eventualmente, aunque no lo he pensado ni remotamente, pero eventualmente pudiera querer ser parte o querer presidir una de las cortes. Entonces yo pienso que, sin embargo, Eddie Olivares ganó, porque la defensa que tuvo de la sociedad, de la propia sociedad civil, de los medios de comunicación, la defensa que tuvo de la Cámara de Diputados, que habían 114 diputados apoyándole. Y yo, que conozco a los senadores, te puedo decir que si la selección hubiese sido absolutamente sin esas condiciones, Olivares fuera el presidente de la Junta Central Electoral. De todas maneras, Olivares, que creo que debió hablar al otro día, yo espero que, como en efecto supe, que fue una buena intervención. ¿Qué tú esperas de esa Junta, Tomás? Yo espero que, obviamente, como te dije, no tiene el visto bueno de la totalidad política, pero la totalidad política no tiene cómo cambiarla. Por lo tanto, mi recomendación a la parte política que pudiera no estar de acuerdo es que ya borrón y cuenta nueva, ya. Esa es la Junta que va a montar y tenemos que adornarla del mayor apoyo y tenemos que darle la oportunidad de manera que yo pienso que va a ser una buena Junta.
Bien, yo no tengo ninguna duda. Por eso te decía y por eso analicé la composición. La composición es muy buena. Lo único que, pero una persona me dijo a mí, cuando escuchó mi juicio, hablando con él, me dijo, bueno, lo que pasa es que el presidente Luis Abinader, digo, yo sé que sí. Así es. Bien, vamos a una pequeña pausa y retornamos con Tomás Hernández Alberto. No se vaya. Bien, estamos conversando en el día de hoy con Tomás Hernández Alberto, quien es vicepresidente del PRD. Yo quiero que Tomás hable en nuestro programa sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos, donde hay un nuevo presidente, Joe Biden. ¿Cómo has visto esta elección? Yo creo que el pueblo norteamericano se hartó, bueno, se dice se hartó, de las imprudencias, de la megalomanía, de la soberbia, de la falta de tacto del presidente Donald Trump. Y le dio una pela de falda alzada. Es decir, esa es una lección para los políticos que no saben o que se creen que la llegada al poder, a la presidencia, le da facultad para hablar como le dé la gana, para actuar como le dé la gana. Siempre se ha dicho que hay que tratar de hacer un buen gobierno para poder tener una oportunidad de repetir. Él hizo todo lo contrario. Él logró imponerse en la primera elección sobre la base de tantas cosas que todavía son cuestionables, que ahora a uno le queda la sensación de que cuidado si era verdad, o sea que hubo intervención de otros países, que hubo... Ahora uno, después de ver a Joe Biden triunfar, que dicho sea de paso, Joe Biden va a ser un buen presidente, va a ser un gran presidente, pero Joe Biden como candidato no era tan buen candidato. Tenía algunas dificultades que se fueron mejorando en el camino. Y ese Joe Biden, que no le resto mérito, acaba de ser electo con la mayor cantidad de votos que jamás se haya tenido en una elección en los Estados Unidos. Y ese mérito es mayor por una razón muy sencilla, porque estamos en una pandemia. Mira la metodología que implementó la gente que gobernó la parte de las elecciones. El voto por correo. Nosotros tenemos que aprender también las elecciones que se dan. Claro, estamos frente a un país también que demuestra que sus instituciones están por encima de sus hombres. De manera que yo, si fuera norteamericano, me sentiría muy orgulloso de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Siendo dominicano, me siento muy orgulloso de saber que el principal aliado de la República Dominicana va a dar un giro sustancial en lo que significa su política nacional e internacional. Y eso es fundamental. Ahora vamos a tener en la Casa Blanca gente que va a actuar con humildad, gente que va a estar vinculada con los mejores intereses del mundo. Es decir, ¿cuáles son los mejores intereses del mundo? Que el planeta no siga desbaratándose, la parte que tiene que ver con la ecología, que no hayan guerras, que las cosas se discutan mediante diálogos, que la seguridad social se haga más extensa. Es decir, las expectativas son muy grandes, sobre todo la parte que tiene que ver con migración. Joe Biden planteó que todo aquel que estuviera en los Estados Unidos y llenara los requisitos para adquirir su visado, su residencia o hasta la ciudadanía, iba a tener la oportunidad entre sus primeras medidas. De manera que las esperanzas retornan al mundo, porque este hombre peleó con China, peleó con Europa. Oiga la cosa que ese hombre decía de Europa, que los europeos se juntaron para sacarle beneficio a los Estados Unidos. Pues señores, pero hay que tener respeto. El viejo continente ha sido en su comportamiento siempre un continente aliado de las mejores causas de América.
Europa le ha abierto las puertas a América Latina y al mundo. Europa es, usted puede tener algunas lagunas o excepciones, pero en sentido general Europa es la moneda más fuerte, presidente de los Estados Unidos, porque demostró que ahí hay un pueblo soberano que además tiene conciencia política, porque yo dije que Trump iba caminando al manicomio y si lo hubieran electo otra vez, su morada sería el manicomio, porque ¿cuál es la diferencia entre una persona desquiciada y las actitudes de Trump? Y que no se crea que yo hablo así ahora porque haciendo leña del árbol que se cayó. No, no, no. Para mí ese árbol nunca debió de estar presente en el escenario de los Estados Unidos de América. Claro, los estadounidenses lo eligieron y había que soportarlo. De manera que yo estoy feliz de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Tomás, háblame un poquito sobre tu impresión sobre las ejecutorias del gobierno que encabeza Luis Abinader. Mira, Luis Abinader, que era un hombre que no había tenido experiencia de Estado importante, está demostrando que si un hombre se prepara para ser gobernante, no importa que no haya tenido una experiencia directa del Estado, puede ser un buen presidente. Casi siempre lo que se aconseja es que los presidentes sean ya gente que estén probada en el ejercicio. Luis llegó y ya estableció su impronta. Hizo compromisos de campaña fundamentalmente en la lucha contra la corrupción y ha dado pasos ciertos. Habría que ver si esos pasos ciertos siguen siendo ciertos en su ejecución, en términos de lo que será la lucha contra la corrupción. Yo digo que si Luis lograra que esa lucha, que ya no está en sus manos, que ya la dejó en manos de la Procuraduría General de la República, si la Procuraduría General de la República no falla y hace una justicia profunda, no una casa de brujas, sino una justicia profunda, o sea que el que haya cometido dolo contra el Estado tenga que pagar las consecuencias, que el que la haya cometido tenga que ir a la cárcel, que el que la haya cometido tenga que devolver lo que se pueda recoger de retorno. Él puede solamente, este gobierno pudiera solamente hacer eso. Y si a los 2 años ya se ven los frutos de eso, Luis habrá hecho uno de los mejores gobiernos en el plano de lo que significa la transparencia, en el plano de lo que significa la idoneidad, la honestidad, que es importante, porque el país en otros planos realmente estaba bien conducido. A la gente no le gusta que yo diga eso, que, no, entonces eso porque tú viviste en el gobierno de Danilo. No, no. Desde el punto de vista social, Luis tendrá que hacer un gran trabajo para poder competir con lo que fue la gestión social de Danilo Medina. Por una razón muy sencilla, porque ocurre que eran otros tiempos, no había pandemia y la pandemia tiene sus consecuencias. De manera que en otros aspectos Luis va a necesitar 4 años más, pero para conseguir 4 años más, ya tú sabes todas las cosas que hay que ganar aquí en la República Dominicana. Esta cosa no acaban de ajustarse bien. Yo no sé si es que la oreja mía es más pequeña que las cosas estas. Pero yo creo que el pueblo dominicano en sentido general se siente contento con la forma de conducción. Alguna gente plantea que él ha dado vuelta atrás a determinadas medidas. Y yo digo que eso, lejos de empequeñecerlo, lo engrandece. Ahora, si eso se multiplicara, ya estaría haciéndole daño a la imagen del gobierno del presidente Luis Abinader. Pero en sentido general, la conducción, tú te pones a ver, desde el punto de vista de la pandemia, ha habido mejora sustancial. Desde el punto de vista económica, se han dado pasos que garantizan que la economía seguirá creciendo, una economía que tuvo sus mejores años en los últimos 8 años y ahora tiene la oportunidad de resarcirse. Luis conoce de economía, los pasos que da en el plano de la economía son ciertos. En lo que tiene que ver con la producción agropecuaria,
Luis está haciendo lo que debe hacer. Yo digo que aunque Luis pelee con los PLDistas, en efecto, en muchos aspectos, el gobierno de Danilo fue un gobierno que echó hacia adelante, y Luis lo que está haciendo es echando hacia adelante también. De manera que tiene lo que se llama la continuidad del Estado, que es muy importante, Dania, que un partido diferente, con un gobernante diferente, las cosas que sean buenas del que se fue, la consolide. Eso significa madurez política. De manera que Luis ha demostrado madurez política en los escenarios. Y eso es muy importante. Claro, no todo es perfecto. Entonces Luis tiene un problema que va a tener que enfrentar, que es el problema del aposicionamiento de los seguidores del PRM, que son muchos, pero que se ganaron la oportunidad de un espacio. Yo sé que ahora no es igual que antes, ¿no? Ahora hay una cantidad de funcionarios, de empleados públicos que tienen lo que se llama carrera. Son empleados de carrera. Y ya esa parte se supone intocable. Y por lo tanto eso reduce la capacidad del gobierno de recibir gente, pero todavía quedan muchos espacios que se pueden llenar. Además, el mismo gobierno ha dicho que habían miles de botellas, cientos de miles de botellas, y solamente eliminando esas botellas y dándole oportunidad a los... porque tú te imaginas, por ejemplo, que se dé un caso en el cual su aprobación sea buena, pero que el PRM no esté contento con lo que está haciendo. Yo tengo fe en que las cosas seguirán. Creo que debe ser el gobierno que lo ha hecho hasta ahora, consulta a los diferentes sectores sociales, consulta a los diferentes medios de comunicación. Es un hombre que está en comunicación permanente con el pueblo, pero también eso puede ser mañana un defecto, porque los presidentes normalmente no hablan con tanta frecuencia como lo ha hecho Luis Abinader. Vamos a ver si ese estilo seguirá siendo el mismo y si le seguirá dando el beneficio del beneplácito de la gente. Ojalá, porque es una comunicación permanente. Pero yo pienso que el saldo de la gestión de Luis Abinader se puede considerar positiva en lo que va de gobierno. Como es natural, hay cosas que hay que revisar. ¿Qué tipo de oposición crees que debe tener el presidente Abinader? Mira, con Luis Abinader y con el gobierno, hay que entender que llegó una pandemia. Por lo tanto, los 100 días no son suficientes. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere el pueblo dominicano? Que Luis, su gobierno y nosotros juntos podamos cambiar la circunstancia, la situación, podamos acompañar a la pandemia para decirle adiós lo más pronto posible, porque no la queremos. Queremos que se vaya regularizando la parte económica, que podamos empezar a recibir turismo en suficiencia, que las actividades económicas sean garantizadas. Todo eso lo queremos todo. Y no hay prisa. Al fin y al cabo, todo cuanto acontece en los 2 primeros años de gobierno, de cualquier gobierno, son solamente una visión de lo que piensa, de lo que quiere hacer. Pero la política realmente ya opositora se puede dejar para por lo menos un año. Hay que darle a Luis de posibilidades de... Claro, si comete errores que provocan confrontaciones, punto de Luis. En el caso de la Junta Central Electoral, ya tú te imaginas, ya eso ya no hay quien lo cambie. Yo no me imagino de que haciendo movilizaciones para cambiar uno de los jueces, ¿entiendes? Pero realmente, en sentido general, el gobierno de Luis es positivo. Yo tenía quejas porque la titulación no ha empezado. Por Ofaña me dijo que a partir de enero viene la titulación. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado. No se vayan. Nos acompaña en el día de hoy Tomás Hernández Alberto, vicepresidente del PRD. Y justamente sobre el PRD quisiera que habláramos ahora, Tomás, analizando el papel que crees que debe jugar y los cambios a que debe ser sometido luego de las pasadas elecciones. ¿Cómo lo ves? Qué bueno que me has hecho esa pregunta, porque la gente está
pendiente. Yo siempre he dicho que el Partido Revolucionario Dominicano tiene que entender que cada cosa tiene su tiempo y que ahora no es tiempo todavía de que nosotros le robemos la atención al pueblo dominicano en lo que respecta a sus problemas fundamentales. Pero es un tema que hay que tratar y lo voy a hacer con el debido cuidado como siempre lo he hecho. Todo el mundo recuerda que yo siempre defendí la gestión de Miguel Vargas Maldonado como gerente de Estado. Dije que era un buen canciller, dije que era un buen ministro de Obras Públicas cuando estuvo ahí y que fue un gran director de la CAS. Eso me daba y me da fuerza moral para poder decir entonces que en lo que respecta a la conducción del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel ha sido un fracaso total. El fracaso devino en una derrota del PRD en el año 2012, que muchos atribuyen a los errores que cometió el presidente Hipólito Mejía en lo que fueron su discurso de campaña, pero que obviamente también tuvo que ver con la actitud asumida por el entonces presidente del PRD, que aspiraba a la presidencia de la República, que perdió esa convención y que asumió una actitud prácticamente abiertamente contrario. Dijo que no se montaba en la patana de la campaña de Hipólito Mejía, y todo el mundo conoce esa fase, conoce esa consecuencia. Pero aún así el PRD de ese entonces casi gana las elecciones, a pesar de los errores y a pesar de las contradicciones. Miguel siguió conduciendo al Partido Revolucionario Dominicano y tuvo una estrepitosa caída en el 16. Una caída tan estrepitosa que tuvo que asirse de la mano de la candidatura en ese momento triunfal de Danilo Medina a la reelección. Nosotros en aquella ocasión entendimos el paso como correcto, porque de lo contrario Miguel Vargas Maldonado y el PRD no hubieran sacado ni un 2% en esa ocasión. Pero cuando las cosas se un tanto modernizaron y siguieron otro curso, nosotros un año antes, y cuando hablo de nosotros hablo de mí en primera persona, pero también de un equipo de gente que junto conmigo piensa de manera parecida en el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros planteamos en este mismo espacio, recuerdo que fue un espacio que por alguna razón Dania no pudo estar y se condujo por una hora por Héctor Linares. Por Héctor Linares. Fue una hora prácticamente analizando de manera fundamental, valga la redundancia, la situación en el PRD. Y ahí yo volví a insistir en que la conducción del PRD estaba en las peores manos, que Miguel no escuchaba a nadie, que Miguel parecía ya comprometido con una causa con la que no estaba de acuerdo, o con la que yo suponía que no estaba de acuerdo, las bases del Partido Revolucionario Dominicano, y lo único que había que era consultarla. Yo tuve un intento de acercamiento a Miguel junto con Héctor Guzmán, junto con Fello Sobrevive y junto con Amadeo Lorenzo, tratando de hacerle ver que teníamos que cambiar el rumbo, que teníamos que conducir de manera diferente al Partido Revolucionario Dominicano, que teníamos que provocar una alianza con el PRM, porque había ya mucho disgusto con la actitud que él había asumido. Él prometió que sí, porque él tiene eso, que a todo lo que uno le dice, él dice que sí, solo que después no hace nada o hace lo que le da la gana. La consecuencia yo la preví justamente en ese espacio. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el PRD quedó disminuido. Apenas sacó un 2.2 de 6 puntos que representaba hasta ese momento. Un fracaso total. Evidentemente que cualquier dirigente, cualquier presidente de una organización que la lleva desde un 48.5 o 49, como fue en el año 2012, y ahora la lleva a un 2.2, yo creo que automáticamente deberían producirse las renuncias, ¿entienden? En cualquier otro país, ese fracaso tan contundente va acompañado de una renuncia de humildad de aquel que ha conducido el proceso. Pero Miguel Vargas Maldonado no entiende eso y
pretende permanecer en la organización como su presidente hasta el plazo en que está previsto que dure su mandato, que es el 23, haciéndole mucho daño con eso. Con esa actitud le hace mucho daño. Yo digo que el PRD es una organización que está en cuidados intensivos, que su vida depende del tratamiento que se le pueda dar, intensivo también, y que ya el doctor Miguel Vargas Maldonado no está en condiciones de salvar la vida del Partido Revolucionario Dominicano. Y no es que él sea malo o sea bueno, es que él fracasó en la conducción en los mejores momentos del PRD. Ahora es imposible que pueda él resarcir a la organización y remontar a la organización. ¿Y qué tratamiento sería necesario para este paciente que es el PRD que está en cuidado intensivo? Te lo voy a preguntar, Tomás, luego de la pausa comercial. ¿Qué te parece? Nos vamos. Estamos conversando en el día de hoy con Tomás Hernández Alberto, vicepresidente del PRD. En el segmento anterior, Tomás dijo que el PRD está en cuidados intensivos. Y yo le pregunto cuál es el tratamiento que él propone para que ese paciente salga de intensivo. ¿Qué te parece, Tomás? ¿Qué tú dices? Bueno, el tratamiento fundamentalmente es el cambio del médico. El médico ya está incapacitado para resolver porque ha fracasado en todo lo que es el proceso. Eso significa que podríamos buscar alguna solución procurando que una comisión de transición electa de receso para darle paso a esa comisión, se abstendría de participar por la conveniencia en la próxima convención, y entonces podríamos tener, nosotros no estamos planteando que Miguel tenga que irse del PRD, pero evidentemente no puede estar en la conducción, ni puede participar en la renovación, porque él ya representa el atraso, representa los daños que se le ha hecho al Partido Revolucionario Dominicano. Es una actitud más que de humildad. A quien más bien le haría sería al propio Miguel Vargas Maldonado, porque de lo contrario, si él persiste en el mantenimiento de una autoridad que ya no tiene, de una capacidad de conducción que ya no tiene, entonces él lo que está es condenando al Partido Revolucionario Dominicano a su desaparición. Porque si tenemos que esperar hasta el 23, entonces la verdad es que posiblemente no estemos en condiciones de hacer nada que pudiera resarcir la conducción del Partido Revolucionario Dominicano. Ojalá que pudiéramos contar con una actitud de humildad de parte de Miguel Vargas Maldonado. Y como le digo, eso no significa que él se va del PRD. Si él quiere, inclusive, puede empezar a trabajar en ver cómo se modifica su imagen frente a la sociedad dominicana y frente a la organización. Se conoce de mucha gente que ha estado en circunstancias tan terribles como la que él está en términos de aceptación popular, o sea que no tiene ninguna. Hipólito Mejía es el mejor ejemplo. Cuando Hipólito salió del poder en el año 2004, su situación era terrible, porque había sido el producto de una crisis económica el que lo había sacado del poder. Y usted sabe que eso se paga perdiendo popularidad. En el caso de Miguel, es un buen gerente de Estado, pero que en la conducción de su partido ha fracasado. Fíjense por qué yo digo eso. Porque si él ha sido bueno en la conducción del Estado, lo lógico es que tenga otra valoración. Sin embargo, su valoración no puede bajar de donde está porque llega al piso. Entonces, pero sin embargo, él sometido a un proceso de un equipo de gente que le acompañe, hasta pudiera estar en condiciones de ser candidato del PRD en el año 2024. Es decir, nosotros no estamos planteando que se liquide políticamente, que nos dé el espacio, porque de lo contrario vamos a tenernos que ir por la vía legal. Él puede ser cambiado por la vía legal también, porque ocurre que, claro, por la vía legal también, porque ocurre que los estatutos del PRD, los que están depositados en la Junta Central Electoral, si se examinan, es un estatuto anticonstitucional, porque da toda la autoridad
en la conducción del partido al presidente del partido. Y eso no lo tiene ningún partido. ¿Entiendes? Ningún partido en la República Dominicana, el presidente hace lo que le da la gana. No, de ninguna manera. Es decir, los otros partidos que existen no han llegado al colmo de tener una especie de estatuto. Los estatutos son como la constitución interna del PRD. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si están contra la constitución son ilegales y procede realmente, pero ir por ese camino es más tortuoso, hace que la situación sea más difícil y por lo tanto lo lógico sería que él entendiera, que contribuyera, porque déjame decirte, las posibilidades de que el PRD renazca son extraordinarias, porque será otro proceso y porque además también en la conducción del Estado hay un partido que se puede considerar como una especie de partido continuación. PRD que nunca, mi pensamiento de que es necesario crear una federación peñagomista de partido. ¿Y quién la encabezaría en un nuevo proceso? La encabezaría el PRM, que es el que está en mejor posición, pero garantizaríamos que todas las fuerzas peñagomistas, entre ellos el BIS, el PRD, el PRI y la cantidad de partidos que giran en torno al pensamiento de Peña Gómez, serían la mayor garantía de la continuidad en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. O quién sabe, el PRD pudiera estar en condiciones de llevar un candidato propio que en una primera vuelta sobrepase, o sea, entre en la pelea, porque nadie es dueño de la voluntad del pueblo dominicano. O sea, todo eso es posible, pero para eso la gente condiciona, el pueblo condiciona la salida de Miguel. Yo no voy tan lejos, yo no digo que salga, que se ponga a un lado, ¿entiendes? Y si no se pone, lo vamos a poner a un lado por la vía en que se puede hacer, pero eso es muy costoso. Y yo no creo que ese sea el espíritu ni el ánimo de nadie, porque nosotros tenemos que tener muy en cuenta que los problemas del PRD pueden ser muy importantes, pero lo más importante son los problemas del país. Y lo peor que puede haber es un partido haciendo ruido en medio de un proceso democrático por su sobrevivencia. Por lo tanto, quizás pudiéramos procurar fórmulas de advenimiento sin tener que llegar a la confrontación. Tomás, el PRD fue aliado del PLD durante todos estos años. ¿Tú propondrías que ahora pudiera ser aliado del PRM en este periodo de gobierno de Luis Abinader? Pero yo no lo pongo como una condición. Ya. El PRD puede ser aliado de quien quiera ser aliado en el año 2024. Ahora, como yo planteé un año antes de las elecciones, el aliado natural del PRD es el PRM. Así. Porque si tú logras que el pensamiento peñagomista se ubique de un solo lado, entonces ese conglomerado no necesita de la alianza con Leonel, por ejemplo. Luis tuvo que hacer una alianza con Leonel, no fue porque él quiso, sino porque era necesario para poder garantizar su paso al poder. Esa alianza en el futuro puede ser diferente. Naturalmente que para que haya una alianza tiene que haber la convergencia de pensamiento y yo no puedo adelantar lo que va a pasar en el 24. Yo estoy hablando de un escenario que es posible, pero que no es obligatorio, ¿entiendes? Porque suponte tú que quien tome la conducción del PRD sea otro pensamiento, que piense de manera distinta y entonces puede ser que sea aliado con el que sea. Así es. ¿Y qué mensaje tú les dirías a las bases del PRD que están esperando que su partido recupere su vieja gloria? Sí, ahora, bueno, que no descansen, que cada uno en su municipio, cada uno en su zona, cada uno en su provincia, haga lo que tiene que hacer, trabajar, empezar a reconquistar gente, garantizarle de que vamos a tener suficiente espacio democrático en el PRD, porque el problema es que el PRD abandonó los procesos democráticos. Entonces, ¿quién se mete a un partido donde solamente una persona lo define todo? Entonces, esa lucha tiene que ser democrática. Tenemos que procurar los mejores hombres y las mejores mujeres. Y hay posibilidad porque hay un reaposicionamiento de fuerza. Hay un Partido de la Liberación Dominicana que está bajando de popularidad. Hay un Leonel Fernández que está subiendo de popularidad. Todo eso genera movimiento, pero también hay un PRM en el poder que no la tiene toda consigo. Hay una parte del PRM que no está contenta.
Entonces, el PRD tiene chance de que los disgustos de otra fuerza ven, pero si somos opción de poder, si tenemos las condiciones para conducir a la organización, si tenemos la certeza en la conducción y hacemos de ese partido un gran partido democrático, porque ¿qué es lo que es el PRD? El PRD fue el que creó la democracia en la República Dominicana, el que llevó la transición democrática en la República Dominicana y el que hizo los cambios políticos fundamentales en la República Dominicana. En el plano económico nos quedamos un poquito retrasados, por eso el PRD todavía tiene espacio, porque la conquista de un gobierno bajo el socialismo democrático es una misión del Partido Revolucionario Dominicano y de Peña Gómez, que son cosas que se pueden también concertar con un PRM que ahora está obligado a ejercer un gobierno de tipo neoliberal, pero que la naturaleza del PRM es un poquito más hacia la izquierda. La alianza con el PRD puede darle una sustancia ideológica mayor y pudiéramos ser un gran frente a otro frente que estaría dividido, que sería el PLD. ¿Qué es lo que está pasando al PLD? Que su división se está compactando, pero la división es lo que se compacta. Ahora, si no se entienden estas cosas, entonces el tiempo dirá con quién conviene, pero para eso lo primero que hay que hacer es resarcirlo. Tú has visto que una organización que esté en cuidados intensivos, que puede hasta morir, tiene la posibilidad de resarcirse si no da señales de vida de que quiere vivir. Esa es la situación del PRD. Y yo te aseguro, Dani, y le aseguro al pueblo dominicano, que los años que me quedan, que las energías que me quedan, que Dios ha sido muy generoso conmigo, todas las voy a poner para que el Partido Revolucionario Dominicano se resarza de nuevo. ¿Cómo no? Bueno, pues con estas palabras vamos a despedir esta interesantísima entrevista con Tomás Hernández Alberto, agradeciéndole haber estado compartiendo con nosotros. A ustedes también agradecerles que hayan participado y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.